Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Por favor, los que no estáis suscritos, os pido que os suscribáis, me ayudáis muchísimo y es gratis. Darle al like si os gustan los vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy es sobre el proceso histórico que ha ocurrido en España ayer, día 31 de octubre, el día en que nuestra princesa Leonor ha cumplido 18 años y jura la Constitución. En España se está asistiendo a la leormanía, ya se habla de la leormanía, porque esta chica tan guapa y con un saber estar perfecto, pues nos está conquistando a todos los españoles y también al resto del mundo. El 12 de octubre, que fue el día en que juró bandera, pues esta chica ya nos empezó a conquistar, porque rompió el protocolo y nos dio a entender que ella estaba con el pueblo, es decir, que le importaba mucho menos la rígida institución, que también le importa, por supuesto, pero que ella también era una chica normal que estaba con el pueblo y que no tenía por qué seguir el protocolo a pie de la letra, aunque por su estatus lo tiene que seguir, claro, pero que lo rompe de vez en cuando. Y ahí fue el principio de la cercanía de la princesa. Y también uno de los gestos que nos dice que la princesa es una chica de su tiempo, que es una chica muy cercana, es la celebración de la fiesta nacional, el día de la jura de bandera del Pilar. La princesa de Asturias fue sorprendida por sus compañeros de academia militar y su sonrisa y su sonrisa angelical, porque tiene una sonrisa súper dulce, pues, y su complicidad con los padres ante miles de cámaras. Uno de los cadetes que la saludó, que le dio la mano, le dijo: "Qué guapa estás, Borbón". Y el piropo ese provocó la risa del rey de España, de Felipe y de Leticia, y la sonrisa de Leonor, pues nos dio a entender que era una chica de lo más normal. Y eso nos gusta a los españoles y al resto del mundo. Nos gusta tener una reina, una futura reina cercana. Era un momento muy bonito, fue un momento muy natural, muy humano, que puede pasarle a cualquier adolescente. Y, y pocas veces se ha visto a Leonor así, porque pocas veces ha saltado el protocolo, porque tiene muy de cerca pesando los talones a su madre, que es la reina del protocolo, y, y nunca mejor dicho, porque la reina es estrictísima con sus hijas y con ella misma. Cosa que Leonor yo creo que va a saltar un poco esas normas estrictas de su madre, porque nos gusta más la reina cercana que la reina tan estricta. Y a partir de este momento toda España ha estado más pendiente de los movimientos de la princesa, que puede ser la futura reina de España, que del resto de las noticias que hay actualmente en España, que son muchas y sobre todo en el orden político muy preocupantes. Y ella acapara todas las portadas estos días porque los acontecimientos en el mes de octubre fueron muy seguidos y porque ella nos gusta. Entonces en España ya se está hablando de la leormanía. ¿Existe la leormanía? Pues casi, casi diría que yo que sí, que está empezando una leormanía, porque nos gusta la manera de que tiene que ser de la princesa, lo que conocemos de ella, nos gusta su comportamiento, nos gusta ella, físicamente es una preciosidad de niña y es un pasaporte al mundo entero, es un pasaporte bonito, es un pasaporte agradable y es un pasaporte que nos va a seguir abriendo muchas puertas y, porque ella yo creo que es una chica y está preparándose, pero que va a ser una chica tan preparada y tan de su tiempo, y que como reina de España va a ser la ideal reina de España.
Tiene un rostro superinocente, que eso dice mucho ya. Una persona con un rostro así no se le ve maldad. Es decir, tiene unos ojos azules preciosos. Es una chica de su edad, pero muy, muy, muy guapa, que llama la atención por lo guapa que es. Y nos ha sabido ganar. Y sobre todo por su manera de ser, discreta y siempre cumpliendo con su deber. Y está renovando la imagen de la Casa Real y acallar algunas voces críticas, sobre todo sobre su polémico abuelo, que todos recordamos los escándalos de amorosos de su abuelo, el rey Juan Carlos, su exilio a los países árabes, la relación extramatrimonial con Corina Larsen, las denuncias que hizo Corina de él. Es decir, la corona estaba muy en la boca de todos los españoles por lo que aconteció con su abuelo, pero ella está cambiando todo. Ya lo cambió mucho su padre, el príncipe Felipe, actualmente el rey Felipe VI, que con su saber estar y su buen hacer, estaba cambiando la forma de ver la monarquía, lo que su padre dejara mal hecho, que yo no digo que Juan Carlos lo hiciera todo mal, porque también hizo cosas muy buenas, pero los últimos tiempos de Juan Carlos no fueron los mejores, entonces la corona estaba un poco desbastada. Ahora está con Felipe, la llevó a su auge, pero mucho más lo está llevando la princesa Leonor, porque nos gusta a todos. Es cierto que hay una leonomanía, yo creo que sí. Eh, es muy difícil saber el apoyo que tiene en España la princesa, pero todo apunta que tiene que todo el mundo está a favor de la princesa, que los diarios están situando a la princesa como el miembro más popular de la familia real actualmente, al lado de su hermana, que también es muy popular, gusta mucho esa chica, tan la otra, su hermana Sofía. Incluso lo que gusta a España, según los sondeos, que hay pocos, pero que es imposible saber todo lo que opinan los españoles, pero la mayoría opinamos que Leonor va a ser una gran reina y que está pasando la popularidad de su padre, el rey Felipe VI. Este martes 31 de octubre, fecha de su cumpleaños, la princesa juró la Constitución. Y al jurar la Constitución también la popularidad se ha disparado. La expectación que hubo en España por la jura de la Constitución, pues fue súper importante y acaparó todos los diarios nacionales, parte de los internacionales, todas las televisiones. Eh, Mucha gente se pregunta, ¿la princesa es así de natural o es un comportamiento estudiado para ser la perfecta reina? Es difícil conocer, si es una pose estudiada, pero vamos a ver, está claro que hay gestos naturales en ella, que es una niña que aparte del protocolo, ella tiene, un don natural, que es un don de gente, es una sonrisa, un saber estar, un acercarse a la gente. Em, Esta niña estuvo fuera de los focos durante mucho tiempo, que muchos criticaron porque la tenían muy apartada de lo público, pero yo creo que fue un acierto porque ahora salió, es una niña muy preparada y salió con mucha fuerza y nos da a conocer una chica de su tiempo, una chica simpática, una chica agradable, una chica moderna. Y el desconocimiento, pues, da más morbo, como todo. Eh, y ahora todo el mundo, ese desconocimiento que tenemos de ella, pues hace que todo el mundo quiera saber cómo es la princesa Leonor. La familia real lo está haciendo bien. Lo hizo bien teniéndola en su papel de estudiante, una niña dedicada solo a mínimas apariciones públicas.
perdón. Y, y solo a su preparación. Empezó a salir a raíz de su formación militar y ahora que cumple los 18 años, pues se le ve una Leonor madura, vestida de militar, con un gran porte. Aunque me estoy repitiendo continuamente, es lo que se ve de esta niña, ¿no? Y esto parece ser que tiene mucho carisma, una discreción absoluta, es prudente. ¿Y es fruto de algo estudiado? Pues parte supongo que sí, porque es una niña que va a ser preparada para ser reina de España, pero lo que está claro es que tiene una manera de ser muy dulce, muy discreta y muy de pueblo, y eso nos gusta a todos los españoles. Una encuesta que hizo la revista Hola dice que el 21% de los españoles piensan que la princesa no está preparada, solo el 21%, que es bastante, pero relativamente tampoco es nada del otro mundo. Mucha gente ni la conoce. Es decir, actualmente igual no está ni preparada, claro, es una chica de 18 años, pero se le ve que tiene una madurez de 18 años, muy, muy de más de 18 años. Y es una chica que sabe lo que quiere y sabe a dónde va y sabe dónde está. Lo expresa muchas veces en sus discursos, en los pocos discursos que hace, lo expresa claramente la madurez que tiene y que sabe perfectamente cuál es su papel porque su padre la tiene muy bien informada y muy bien, pues, em, no amaestrada, no, la tiene muy bien enseñada, se puede decir, porque le dice claramente que su papel no va a ser fácil, eso lo sabe perfectamente, y que le queda un gran recorrido para estar preparada, claro. Esperemos que por muchos años, siga el rey de España vivo y coleando, y que no tenga la princesa que ser la reina de España tan jovencita. ¿Es una estrategia de la Casa Real? Pues muy probablemente. Ya dije que ellos quieren una heredera perfecta y yo creo que vamos a tener una heredera súper perfecta. Y ya no solo porque lo que quiera la Casa Real, sino porque realmente es como es Leonor de Borbón, una princesa de cuento de hadas, porque es una preciosidad y que nos va a abrir las puertas a mucho internacionalmente a muchos países. ¿La leonormanía ha sido creada por la zarzuela? Yo creo que no, y los expertos creen que no. La imagen que da Leonor es la de estar donde tiene que estar y no hay declaraciones absurdas, no hay imágenes gratuitas, no va de fiesta en fiesta, no hay imágenes íntimas de ella, no se sabe lo que puede pasar en el futuro, pero actualmente es una chica que nadie le está regalando nada, es una chica que está preparándose para ser futura reina y que sabe que su papel es el de discreción y es el de no dar escándalos y es el de, em, pues, tener la institución respeto a la institución y que nadie tenga que decir nada sobre ella para mantener el estatus de lo que ella representa. Es una chica auténtica, eso se le ve, que por mucho que le quieran inculcar, y exigir que es su estado natural es de una chica, auténtica con sus 18 años y que se está sabiendo ganar el corazón de los españoles, que eso es lo más importante. Y tiene un gran atractivo, y eso es lo que la leonormanía que se está desatando. Es una chica atractiva, es una chica que atrae a la gente. Tiene una gran sonrisa y sobre todo yo lo que más destaco de ella es su dulzura. Su dulzura atrae muchísimo a la gente. Y esos ojos azules penetrantes, que ya traía su padre en su momento. Es que tiene muchísimo parecido con su padre.
Leonor, fue protegida de esas de comunicar todo lo que estaba haciendo a la prensa, cosa eso creo que es mérito de su madre, que es muy discreta también, y quería preservar la privacidad de sus hijas, y eso, creo que fue un punto a favor, de la princesa Leonor. No se necesita una campaña para atraer la simpatía de la gente, o la atraes por lo que eres o no la atraes, y eso es lo bueno que hicieron con Leonor. La sacaron ahora, o ahora a partir de los 18 está saliendo más públicamente, y se está viendo que ella, pues, está atrayendo a la gente, que no hace falta tener una comunicación y saber si se cuándo se levantan y cuándo se acuesta, para caer bien o caer mal, y para atraer a la gente y a su pueblo. Y está claro que así está siendo. La niña muy discreta, sin dar, la privacidad de ella, pues está, atrayendo a miles y miles de españoles y partes de extranjero. Su forma de comportarse, como ya dijo y como sigo insistiendo, se le nota que es una chica que atrae a la gente. Sus gestos, su comportamiento, su manera de mirar, su sonrisa, su complicidad con su hermana, todo eso, su estar pendiente cuando está su abuela delante de su abuela, eso dice mucho de Leonor. Y eso no se estudia, eso ni se aprende, eso sale o no sale. Y este día 31 de octubre, la princesa Leonor ha cumplido los 18 años, ha jurado la Constitución en el Congreso, con lo que se ha convertido en la futura heredera del trono de manera oficial. En este acto estuvo acompañado de su familia. La princesa Leonor ha pronunciado su esperado discurso en el Palacio Real y ha recibido el collar de orden de Carlos III por parte de su padre, el rey Felipe VI. Y en su discurso dice que les pido que confíen en mí. Y esto es lo que creo que está haciendo todo el pueblo español. Hasta aquí este vídeo y esperemos que os guste. Hasta el próximo vídeo. Gracias.